por esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está la tradición. Amigos, amigas, otro programa más desde la Patria Chica. Estamos en Corrientes Capital y con la doctora Álvarez conducimos este programa donde el punto focal es contar la verdad histórica de los referentes más importantes de nuestro chamamé. Autores, compositores que le dieron vida a este género musical y además hoy es patrimonio de la humanidad. Tantos debates, ¿no? Tantos debates sobre el chamamé, su origen. Y el origen es correntino, de cuna correntina, y se terminó el debate porque ya el chamamé es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO, así que ya no hay más debate, el chamamé es correntino. Y diciendo esto, le voy a saludar a mi compañera. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo estás, Soriano? Un placer saludarte una semana más. Y bueno, aprovecho para saludar a nuestros televidentes que nos acompañan cada semana desde el otro lado, desde distintos puntos del país, en este camino que lo hacemos juntos, nosotros desde este lugar y ellos en sus diversos lugares, desde la Patria Chica para conocer, para recordar a nuestros bastiones y para seguir levantando en alto la bandera de nuestra identidad y de nuestro chamamé. Así es. Y como no podría ser de otra forma, vamos a hablar de otro gran bastión de este género musical, el chamamé. Una persona muy importante porque allá en los comienzos donde el chamamé, si bien acá en Corrientes, en la zona rural, nuestra paisanada, con nuestras paisanas, disfrutaban de sus fiestas patronales, de sus fiestas en el campo, cumpleaños, bailes también, pero en el Gran Buenos Aires no era conocido y también por ahí te miraban de lejos los paisanos de esos lugares ahí de Buenos Aires. Y ahí es donde vos tenías que plantarte, y de la persona que vamos a hablar para defender este género musical es nada más y nada menos, Margarita, que de un gran autor, compositor, un gran comunicador, hombre de la radio, de la televisión, del gran Polito Castillo. Una gran personalidad, como lo decías vos, que desde hace tanto tiempo, antes de todo, él ya levantaba la bandera del chamamé y cuánto que lo defendía, y nada más y nada menos que en Buenos Aires. Ha transitado tanto camino y creo que toda su vida, si nos ponemos a estudiar su camino, su construcción, su creación, toda su vida ha dedicado al chamamé y ha trabajado para defenderlo y para que se lo conozca, y bueno, hasta sus últimos días ha sido así. Claro, porque justamente este programa aportamos nuestro granito de arena para que se conozca la verdad histórica de nuestros bastiones del chamamé. Uno de ellos, este programa, Polito Castillo. Uno lo conoce a nuestros referentes porque dice, bueno, vamos a escuchar este tema, letra de Polito Castillo y Tránsito Cocomarola, un ejemplo. Y uno se queda con eso, pero realmente Polito Castillo, como bien vos lo decías, allá en Buenos Aires, década del 30, del 40, se imaginan ustedes, él ayudó muchísimo a grandes referentes de nuestra música, como nombrar algunos: Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Atilio Puchot. Muchísimos artistas que después que lograron su primer disco, por supuesto con su gran talento se hacen famosos. Pero cuando no se hace famoso el artista, que cuesta, que hay que remar,
ahí estuvo Polito Castillo. ¿Cómo? Representándolo para los bailes, haciéndolo de representante, presentándolo en las pistas bailables, porque fue uno de los pioneros también que le dieron vida a esas grandes pistas bailables del Gran Buenos Aires, donde nuestra paisanada chamamecera se encontraba los fines de semana para recordar el pago, Margarita. Así es, bueno, don Polito Castillo nace el 5 de abril de 1929 en Juan José Paso, provincia de Buenos Aires. Siempre es importante estos datos para saber de dónde nacieron y el camino que recorrieron, porque vamos a hacer la aclaración como lo hacemos siempre. Nos quedamos sin tiempo, no podemos contar la historia completa de nuestros bastiones, porque como decíamos, han dedicado su vida y es mucho. Entonces vamos contando los puntos más importantes en este corto tiempo que tenemos de televisión, pero bueno, sin duda, don Polito ha sido de gran relevancia para nuestro chamamé y de gran importancia. Y bueno, ya desde su cuna, siendo que nació en Buenos Aires, amaba el chamamé. Y en 1951, y se inicia, como vos lo decías, inicia su audición en la radio, Cartelera Correntina, que es el puntapié de él para empezar en este camino de hacer conocer el chamamé, que se lo escuche, después de que los artistas que iban de Corrientes a Buenos Aires, él los acompañaba, hacía que trataba de que se los escuche en la radio, en las peñas bailables. Ha trabajado intensamente para que ellos ocupen el lugar que después han ocupado. Y que es importante decirlo a esto, porque hay veces que como vos lo decías, conocemos ya el artista famoso, pero no sabemos todo lo que han tenido que transitar para llegar a ese lugar y quiénes han estado en ese momento, que lo más importante siempre es eso, ¿no? Porque después, cuando ya están las luces de los escenarios, ya es más fácil. Ya es todo más fácil. Sí, exacto. Y don Polito ha estado ahí. Entonces es importante que lo digamos, que también aquellos que nos están viendo sepan, lo conozcan y también lo recordemos, que a veces no se lo nombra, no se lo recuerda como corresponde, siendo que ha trabajado tanto. Y ha remado en las difíciles con los grandes referentes de nuestra música chamamecera. Ahí cuando se necesitaba, ahí estuvo Polito Castillo. Exacto, como decía, bueno, inicia sus audiciones en la radio con el nombre de Cartelera Correntina, y ese programa pasaban por muchas radios. Yo voy a nombrar, son varias, por eso voy a leer: Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio Argentina, Radio Continental, Radio Porteña, y ese programa se transmitió desde 1951 a 1987, por 36 años de manera ininterrumpida. Sí, prácticamente desde que él empezó, una vida. Que hizo su oficio, su vida, con todo el corazón, con toda la responsabilidad, ya casi hasta el día de su partida, ¿no? Sí, después también siempre tuvo su programa de radio. Sí, junto a Cartelera Correntina, que fue su primer programa. También después crea Peña Litoral, otro programa radial, pero él siempre, esos programas era para difundir el chamamé, para que se lo escuche, para que se lo conozca y él lo defendía. Así que trabajando incansablemente, y ese fue el puntapié, pero a partir de ahí, como vos lo decías, se convirtió en acompañar, después en representar a los jóvenes que se iban de Corrientes, con el chamamé, y también tuvo sus grupos musicales. Sus distintos grupos musicales, y ha grabado muchísimos temas, muchísimos discos también con sus distintos grupos. Graba 20 discos, y después 6 de larga duración en el sello Tonodic en el año 1963 y entre 1963 y 1973.
Y tres discos de larga duración en el sello Music Hall entre 1974 y 1976. Además, Margarita funda su propia pista bailable, La Pepona, en la década del 60. La Pomona. La Pomona. Sí. En la década del 60, en el barrio de Morón. Claro, eso viene a ser... Eso se darán cuenta del otro lado que tenemos tanta información porque ha sido incansable trabajador. Cuando nos abocamos a estudiarlo con profundidad, don Polito, nos damos cuenta que es impresionante la cantidad de cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, él termina fundando su propia peña, luego de colaborar en casi un centenar de peñas bailables en Buenos Aires, por supuesto, y después termina fundando la propia en Buenos Aires también. Sí, la verdad, Margarita, es un programa hoy de mucha alegría, Margarita, de mucha alegría, porque tenemos una sorpresa para nuestros amigos y amigas amantes del chamamé, televidentes queridos, porque hoy tenemos un invitado muy especial, que tiene que ver en forma directa con este bastión que hoy estamos contando la historia, que es Polito Castillo. Pero para crear la expectativa, Margarita, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa? Pero antes de la pausa Antes de la pausa, vamos para que nuestro público, como siempre, y a nosotros también, nos gusta escuchar un poquito de la creación de nuestros bastiones y de quienes estamos hablando. Sí. Contanos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, antes de decir el tema que elegimos, porque es un tema muy importante para don Polito, y si se ponen a escuchar la letra, es emocionante escucharlo realmente, cómo levantaba la bandera del chamamé para defenderlo, y eso lo transmite en esa letra. Pero voy a nombrar algunas de las obras de él, algunas de las entre las tantas obras, porque tiene más de 300 obras registradas, y algunas Margarita, de ellas... Sí, porque también vamos a decir autor, compositor, bueno, estamos diciendo una periodista, porque era muy profesional delante del micrófono, de radio o televisión. Tenemos que decir que un gran poeta. Poeta, glosista. Gran poeta, muy importante. Compositor, animador, conductor de radio, por supuesto, fue su primera actividad en la cultura. Y bueno, tanto, ¿no? Bueno, algunos de sus temas, Soriano. Sí. La Torcaza, Amor Prohibido, El Jilguero. Clásicos. Para ti Corrientes, Cuando tú me quieras, Patio Correntino, y dejé para lo último el tema que elegimos para que escuchemos juntos. Sí, y una pequeña anécdota, porque esto nos gusta todo, y más los que están ahí en casa. Polito Castillo en esa época, estoy hablando década del 30, del 40, del 50, era muy difícil hacer chamamé. Y él recitaba glosas del chamamé, y había uno que otro que siempre nos miraban de lejos como bajar el precio a nuestra querida música. Y ahí don Polito Castillo sacaba pecho, seguía recitando, y con ese carisma que él tenía, lo dejaba en silencio a todos esos detractores del chamamé, lo dejaba en silencio con su sola presencia y su sola voz en el recitado. Sí. Bueno, antes de irnos a escuchar el tema musical, porque como vos lo decías, a la vuelta del corte vamos a recibir a nuestro invitado. Espérennos, por favor. Exacto, a nuestro especial invitado. También, y no es menos importante, yo diría que muy importante, en el año 1961, don Polito Castillo realiza el primer festival del chamamé, nada más y nada menos que en el Luna Park, junto a Catalino Domínguez Guerra, con gran éxito. O sea, ha sido... Repetir la fecha porque el es muy año importante. 1961. 61. Así que
para que nuestros televidentes puedan ver la importancia que ha tenido este gran cultor, trabajador, constructor para el Y lo chamamé. autogestionaba, porque no es que tenía ayuda del gobierno, él lo autogestionaba. En el año 1961 y en el Luna Park, un grande defensor, Margarita. Además, una de las cosas que también descubrimos estudiando es que Polito Castillo se viene a Corrientes y con el señor Ranaletti juntan firmas, muchas firmas, lo presentan a Cultura acá de Corrientes para que de una vez por todas se haga el primer festival nacional, Festival Nacional del Chamamé en Corrientes, en la cuna del chamamé. Así que también él fue parte importante para dar ese puntapié inicial para que se haga realidad nuestra fiesta nacional del chamamé. Sí, sin dudas, un gran trabajador y un gran constructor, un gran luchador, porque ha golpeado muchas puertas que se cerraban y él volvía y bueno, y así fue consiguiendo muchas cosas. Por eso es tan importante que lo nombremos, que aquellos que no lo conocen lo conozcan y que aquellos que lo conocen lo recuerden y lo nombren, ¿eh? Es un acto de justicia para nuestra cultura y nuestro chamamé. Así que bueno, Soriano, ¿qué tema vamos a escuchar? Sí, Margarita, antes voy a hacer una pequeña aclaración porque estudiando se nos mezclan las fechas. Ajá. Bueno, yo dije que Polito Castillo, por supuesto que ha sido muy importante en su trabajo en Buenos Aires. Dije que fue muy importante en la década del 30. Imposible porque él nació en 1929. Pero sí, amigos, en la década del 50, del 60, Polito defendió nuestro chamamé como nadie. Bueno, aclarando esto, queridos amigos, vamos a escuchar de la pluma de Polito Castillo, Yo soy el chamamé. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Unos me llaman campera y otros dicen no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. Yerbal y el naranjal, las selvas del litoral, con sus ríos y lagunas, rayo de sol y de luna, me alumbraron en mi andar. Y hoy es mi dulce cantar, de una raza la fortuna. Soy un ritmo bien dulzón, es bien guaraní mi nombre, pero que nadie se asombre si no tengo traducción. Cuando llora el acordeón, en los pechos me hago garra y me cantan las guitarras, porque soy la tradición. Rojo amor soy del Ceibal, cual emblema nacional, soy netamente argentino, soy el cantar más genuino de la raza bañé, pues yo soy el chamamé, corazón del correntino, soy un ritmo bien dulzón y es bien guaraní mi nombre, pero que nadie se asombre si no tengo traducción. Cuando llora el acordeón, en los
y la tradición. En Corrientes, la modernización no para. Modernizar la provincia es lograr que todos los alumnos tengan su tablet y que los contenidos de apoyo escolar estén disponibles en una plataforma web. Es que el Internet de alta velocidad llegue a toda la provincia. Es que tu historia clínica esté disponible en todos los hospitales y centros de salud. Es permitir que gestiones tu jubilación sin moverte de tu casa. Modernizar la provincia es cambiar el alumbrado público por luminarias LED. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Regresamos, queridos amantes de este género musical, el chamamé. Pero qué hermoso tema. Yo soy chamamé. Hermoso. Y estaban esperando nuestros amigos televidentes la sorpresa que tenemos en el día de la fecha, porque no estamos solos, por fin no estamos solos. Estamos acompañados de una persona muy importante del bastión fundamental de nuestro chamamé que dimos a conocer la historia en el día de la fecha. Está con nosotros el hijo de Polito Castillo y lo voy a presentar. Una alegría tenerte acá, querido amigo Leopoldo Castillo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por participar acá con ustedes y muchas gracias por homenajear a mi padre, un hombre que luchó mucho por el chamamé, como bien dijiste, de su propio bolsillo, durante más de 75 años aportándole al chamamé y defendiéndolo, y muchos años pagando de su propio bolsillo la radio, los espacios radiales, que lo hizo ininterrumpidamente para que toda la gente pudiera escuchar su chamamé, que añoraba tanto estando en Buenos Aires y sintiendo esa cosita que le faltaba al correntino cuando estaba allá. Claro, que una gran tarea, como hemos contado en la primera parte. Pero contanos, Leopoldo, alguna vivencia que te nazca del corazón de tu papá con alguno de los referentes importantes de nuestra música, de que él ha sido amigo. Bueno, tenemos muchos para nombrar, amigos que se cuentan con los dedos de una mano, pero que allí estuvieron, por ejemplo, con Coco Marola, o sea, Mario del Tránsito. Así es. Con don Ernesto Montiel, que una anécdota para contar de él, que cuando comenzamos con la Pomonita, que era el nombre del baile que teníamos en Morón, la pomona era el viejo baile grande, sí. Y después uno más chiquitito, la pomona tenía una manzana de grande y el otro tenía nada más que 3 terrenos. Y nos venía siempre al finalizar sus actuaciones por los demás bailes, don Ernesto Montiel, y no cobró un centavo. Venía todos los sábados cuando terminaba su gira, su recorrido, y aunque sea 3, 4 temas, colaboraba, y la gente sabía que él iba a estar ahí a la última hora, y sí, y pagaban su entrada para verlos, pero eso fue un gran gesto de colaboración hacia el amigo para ayudarnos en una época muy mala, que venía a tocar sin cobrar un peso. Y bueno, pero bien merecido seguramente tenía tu padre, tu querido padre Polito Castillo, porque también tu papá, como hemos contado con Margarita, a Ernesto Montiel y a cuantos referentes importantes cuando todavía no grababan, él iba y lo representaba en los sellos discográficos, iba y ponía el pecho para que nuestros referentes puedan grabar. Por supuesto, ni hablar, los presentaba en diferentes bailes, en diferentes emisoras. Y bueno, ese era el agradecimiento del amigo.
Por eso seguramente hacía esa clase de gesto importante ese gesto Ernesto importante. Montiel. Claro, aclarando de que, por ejemplo, papá en sus emisiones radiales, por eso la llamó cartelera correntina, porque era el lugar donde los músicos de Corrientes se presentaban, donde la gente los podía escuchar por primera vez, aquellos que no habían grabado nunca, o después de haber grabado también, pero saber dónde escuchar ese programa de radio y el correntino o la gente de nuestra zona del norte pudiera saber dónde iban a actuar sus artistas preferidos, en qué baile, a qué hora o en qué lugar. Por eso que era la cartelera correntina. Y tampoco nunca él le cobró un peso a ninguno de los músicos por presentarse, como se acostumbraba muchas veces en otras emisoras, en otros programas en esa época, porque era propaganda. Qué lindo. Bueno, el tiempo es, ya sabemos, tenemos media hora, es mucha la información, por eso le voy a dar la palabra a Margarita, porque hay una parte importante del reportaje que ella te va a hacer. Bueno, sí, agradecerle que se haya comunicado con nosotros el señor Leopoldo y haya aceptado la invitación de estar acá. Pero también es importante nombrar a su mamá. Aprovechamos para mandarle un saludo a la señora Marciana Ábalos, que seguramente nos está mirando, ya que ha sido la compañera de vida de don Polito, pero también, no solo la compañera de vida, la compañera en la defensa del chamamé. También ha formado parte de un conjunto con don Polito, así que le agradecemos a ella también todo este trabajo que ha hecho a lo largo de su vida. Y también un gran abrazo a María Ángeles Castillo, la hija de don Polito, que ha seguido el legado de su padre. Es conductora radial en Buenos Aires, organiza eventos, siempre trabajando incansablemente y defendiendo el chamamé. Así que aprovechamos para agradecerle ese trabajo que hace y mandarles un saludo a ambas. Bueno, qué lindo, la verdad, un gran cariño. Y bueno, queridos amigos, espero amantes del chamamé, espero que esta hermosa historia le haya gustado y que ustedes cuenten a sus vecinos, a los más jóvenes, a la comunidad en general, porque la idea es hacer patria. ¿Y cómo hacemos patria? Defendiendo nuestra tradición, defendiendo nuestras costumbres, nuestra música. Nuestra música expresa el sentimiento de un pueblo sano. Así que Margarita, agradecerte, querido Leopoldo, gracias hermano, gracias porque nos estás haciendo compañía. Siempre estamos acá los dos solos, muy hallados con Margarita, pero bueno, cuando estamos con amigos nos sentimos mejor todavía. Así que bueno, me despido, queridos amigos, hasta el próximo programa. Margarita. Bueno, para cerrar esta gran historia de este bastión fundamental del chamamé, y agradecer a don Leopoldo Castillo, hijo de don Polito, que nos ha acompañado. Debo decir que bueno, don Polito Castillo fallece en Buenos Aires el 23 de enero del 2020. Toda su vida al servicio del chamamé y en construcción del chamamé, y ha dejado sus obras y ha dejado su trabajo, y es nuestro deber, como siempre decimos, seguir levantando esa bandera para las generaciones futuras y para que siempre nuestra identidad y nuestro chamamé esté bien arriba. Así que nos despedimos hasta la próxima, Soriano. Nos despedimos y acá está el libro, que me trajo Leopoldo, que escribió su padre, Polito Castillo, que don Polito Castillo cuenta las vivencias del chamamé, con el chamamé, toda su trayectoria. Así que amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano.
Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la Costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Por esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces y mostrarle al país